recomendarle a nuestro público que se suscriba en nuestro canal de YouTube, El Poder Migratorio, y que activen las campanitas de las notificaciones para que cada día reciba este interesantísimo contenido que tenemos para todos ustedes. Hemos hablado mucho de política hoy, de los sucesos del indictment, de la posible acusación contra Donald Trump. Y vamos a hablar un poquito ahora de migración y vamos a hablar que el ingreso indocumentado no es una opción para asegurar el asilo a ninguna persona en los Estados Unidos. Y a poco más de un mes del levantamiento del título 42 en la frontera entre Estados Unidos y México, muchos se preguntan si el gobierno de los Estados Unidos tendrá la capacidad de respuesta suficiente para procesar la avalancha de peticiones de asilo que se espera. Y también abogados, activistas e inmigrantes que aguardan el lado mexicano el momento, se preguntan si ese ingreso de indocumentados permitiría a la persona aplicar para asilo en los Estados Unidos. Por ahora no tenemos todas las respuestas, dice Alex Galvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. No sabemos, por ejemplo, si las personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que hayan ingresado indocumentados al país y pidan asilo en el plazo de un año, los jueces de inmigración les negarán el beneficio cuando se presenten ante el tribunal. Una norma temporal de asilo anunciada por el presidente Joe Biden el día 5 de enero dice que los ciudadanos de esos 4 países, Venezuela fue designado en octubre, solo pueden entrar a Estados Unidos previa autorización de un patrocinador y deben hacerlo por vía aérea con un pasaporte válido. O sea, es válido lo que está diciendo el abogado Galvez aquí, es porque para aplicar para el asilo las personas deben tener un caso de miedo creíble. Entonces, estas personas que están llegando de estos países que están beneficiados con este parol humanitario, regularmente quizás la situación verdadera de ellos es la situación económica, no la situación de violencia. Si el extranjero no tiene patrocinador ni visa o pertenece a otro país no designado en la regla del 5 de enero, debe acceder a la página digital de la Oficina de Inmigración y Aduanas, CBP One, que tenemos un video en nuestro canal de YouTube hablando detalladamente de esta aplicación, y postularse a alguno de los programas vigentes, entre ellos el asilo, y esperar una citación para luego presentarse en un puerto de entrada autorizado. O sea, no es que usted vaya no es que tú te vas a poner la puerta. Exactamente. Tiene que esperar a que le llegue la autorización. No sabemos todavía si los jueces de inmigración aplicarán estas reglas a los que entraron ilegalmente de manera exitosa. La ley dice que tienen un año de plazo para pedir asilo. Tenemos que esperar hasta que tengan su día en corte y conocer la respuesta a este interrogante, dice Galvez. Porque lo que quiere decir ahí es que la persona el inmigrante que entra a los Estados Unidos tiene un año para acogerse al asilo en base al miedo creíble y debe presentar pruebas. O sea, no es decir que yo tengo miedo que me mate, tú debes presentar las pruebas al tribunal, y si no le presentas las pruebas al tribunal de ese miedo creíble, entonces es muy posible que tu caso de asilo va a ser denegado. Y si bien la permanencia indocumentada en los Estados Unidos constituye una falta de carácter civil, no es una falta criminal. El ingreso ilegal en algunos casos puede resultar en cargos criminales que conlleven la prisión y o la deportación de los Estados Unidos. Por ejemplo, si un extranjero ha sido deportado de los Estados Unidos y regresa ilegalmente y es nuevamente detenido o trata de ingresar a la fuerza por la frontera, como sucedió a mediados de marzo cuando cientos de extranjeros, la mayoría de ellos originarios de Venezuela, avanzaron hacia la mitad del puente internacional Santa Fe, ubicado entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, e intentaron ingresar a los Estados Unidos de manera violenta sin haber sido admitidos legalmente. O bien muchos no tienen en cuenta que si ingresaron ilegalmente a Estados Unidos después del 1 de noviembre del 2020, se encuentran en la lista de prioridades de deportación del gobierno de Joe Biden. Eso significa que si son detenidos, la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, puede colocarlos en un proceso de deportación expedita. Cada vez se hace más difícil para los extranjeros que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. Y la estadística actual nos señala que los tribunales de inmigración están negando el 90% de los casos de asilo. Oiga, el 90%. Es decir, 9 de cada 10 solicitantes de asilo pierden sus casos y reciben a cambio una orden de deportación. A la pregunta respecto a qué hacer en la frontera, Guerrero dice: no entre ilegal, no lo haga. Use los beneficios legales disponibles, de lo contrario, su permanencia se podrá convertir en una verdadera pesadilla. Guerrero también dijo que en un reciente encuentro entre los abogados y la jueza jefa de inmigración se comentó que para cuando finalice el título 42 habrá unas 100,000 personas esperando al otro lado de la frontera
esperando ingresar a los Estados Unidos. Eso hará más difíciles las cosas para quienes entran ilegalmente, y si ya lo hizo, sería bueno buscar consejo legal para ver sus opciones, y también tenga en cuenta que el gobierno está barajando otras políticas para antes del 11 de mayo, cuando elimine el título 42 como la norma del tercer país seguro, precisó el abogado. Cabe señalar que en diciembre del año pasado, el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse en New York reportó que, de acuerdo con los últimos datos disponibles a ese momento, la cantidad de solicitantes de asilo que esperaban audiencias de asilo alcanzaban al menos a más de 1 millón de personas, y que aproximadamente la mitad de este total, o sea, 787,000 aproximadamente, estaban esperando audiencias ante jueces en los tribunales de inmigración. La otra mitad, o 778,000 solicitantes, estaban esperando audiencias ante los funcionarios de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración. A muchos otros solicitantes de asilo se les ha permitido ingresar al país para que presenten luego sus casos de asilo, pero la autorización no significa que sus casos serán otorgados, advirtieron así los abogados consultados. Para la abogada Rebeca Sánchez Roy, quien ejerce en Miami, Florida, la ley de inmigración INA establece que las personas que entran o reingresan a los Estados Unidos sin una autorización están sujetas no solo a la detención civil por migración y a procedimientos de deportación, sino también a sanciones penales. O sea, si a ti te deportan de los Estados Unidos y tú entras otra vez, entonces tú puedes enfrentarte a sanciones penales. En otras palabras, dependiendo de la falta, un extranjero con condenas anteriores podría ser encarcelado en una prisión federal con una pena de hasta 20 años, y una vez cumplida su condena, esta persona suele ser detenida por ahí y luego deportada por el mismo delito. Y bueno, por último, explicaron que las personas que utilicen la aplicación CBP One podrán hacer una cita para presentarse en los siguientes puertos de entrada. Los que hagan su cita y les llegue la autorización, ojo, en Arizona, en Nogales, en Brownsville, Hidalgo, Laredo, Eagle Pass y El Paso, en Paso del Norte en Texas, y Calexico y San Isidro, que eso queda en el Chaparral, California. El ministerio también dijo que seguirá expulsando extranjeros bajo el título 8, entre ellos aquellos que no aseguran temor a ser perseguidos o torturados, o se determina que no tienen un temor creíble tras una entrevista con un funcionario de asilo de conformidad con los procedimientos establecidos. Y si es la primera vez que escuchan nuestro programa, puede encontrarnos en las distintas plataformas digitales, en Facebook e Instagram como @El Poder Migratorio Radio, también @UcianDR, nuestro WhatsApp el 809-583-2222, en TikTok como @UcianDR y en YouTube como El Poder Migratorio Radio. Recuerden compartir, dejar su like y suscribirse al canal para que no se pierdan nada del contenido que he preparado para todos ustedes. Y bueno, señores, finalizamos este programa agradeciéndoles por su sintonía. Recuerde que puede ver todo el contenido de hoy a través de nuestro canal de YouTube El Poder Migratorio Radio, y los dejamos.